Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes la noticia que ha estado revolucionando las redes sociales y acaparando todos los titulares. Ander Zel visitó a Kerem Bürsin en su casa y, según lo que se rumorea, tuvieron una charla íntima y reveladora. Sí, lo escucharon bien. Después de tanto tiempo de especulaciones, de idas y venidas en cuanto a su relación, parece que estos dos guapos finalmente se reencontraron y no en cualquier lugar, sino en la intimidad del hogar de Kerem. ¿Qué habrá sucedido detrás de esas puertas? ¿De qué habrán hablado? Prepárense porque hoy vamos a desgranar todos los detalles, los rumores y las posibles interpretaciones de este encuentro que tiene a todos los fanáticos de Senkalkam en vilo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia que promete ser tan jugosa como emocionante, les quiero recordar algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Estamos trayendo contenido fresco y exclusivo todos los días y no querrán quedarse afuera de ninguna de nuestras primicias. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo hasta aquí. La noticia de la visita de Ander Zel a la casa de Kerem Bürsin explotó como una bomba en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, se expandió como la pólvora por todo el globo. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos borrosos y especulaciones. ¿Fue una visita casual? ¿Un encuentro planeado? ¿Una reconciliación? Las teorías son tantas como seguidores tienen estos dos artistas. Lo cierto es que ambos son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y su historia, marcada por el éxito de la serie que los catapultó a la fama mundial, siempre ha estado en el ojo del huracán. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que cautivó a millones de espectadores con su química innegable. Su relación en la pantalla traspasó la ficción, y durante un tiempo fueron pareja en la vida real, lo que desató la euforia de sus fanáticos. Sin embargo, a finales de 2021, se confirmó su separación, dejando a muchos con el corazón roto y con la esperanza de un futuro reencuentro. Y parece que esa esperanza, para algunos, se está materializando. Las imágenes que circulan, aunque no son claras, muestran a Hande saliendo de la residencia de Kerem. Los paparazzis, siempre al acecho, captaron el momento y desde entonces la conversación no ha parado. ¿Qué pudo haber motivado esta visita? Hay varias hipótesis. Una de las más fuertes es que se trate de un encuentro amistoso. Después de todo, compartieron un proyecto de gran magnitud, forjaron lazos profesionales y, seguramente, una amistad que perdura. Es natural que dos personas que fueron importantes en la vida del otro mantengan contacto. Otra teoría, y quizás la que más ilusiones despierta, es la posibilidad de una reconciliación. Los rumores de que podrían estar dándose una segunda oportunidad han sonado fuerte en los últimos meses. Ambos han sido vistos juntos en eventos, han intercambiado comentarios cariñosos en redes sociales, y sus fans siempre han soñado con verlos de nuevo como pareja. ¿Será que esta visita íntima en casa de Kerem es el primer paso hacia una reconciliación oficial? Es difícil decirlo con certeza, pero la expectación es máxima. Ahora hablemos de esa charla íntima y reveladora. ¿Qué significa esto? Para mí implica que no fue una simple reunión social. Íntima sugiere un ambiente de confianza y privacidad, donde pudieron hablar sin presiones externas. Y reveladora implica que se compartieron sentimientos, pensamientos profundos, quizás aclararon malentendidos o simplemente se pusieron al día sobre aspectos importantes de sus vidas. Imaginemos la escena: Kerem en su casa, un espacio personal y cómodo, y Hande invitada a ese espacio. La conversación seguramente fluyó de manera natural, abordando temas que van más allá de lo superficial. Podríamos especular sobre los temas que se trataron. Tal vez hablaron de sus carreras actuales. Ambos siguen cosechando éxitos, pero en diferentes proyectos. Hande ha estado trabajando en nuevas series y campañas publicitarias, mientras que Kerem ha estado involucrado en proyectos cinematográficos y televisivos. Podrían haber compartido sus experiencias, sus desafíos y sus logros. También es muy probable que hayan conversado sobre su tiempo juntos, sobre la intensidad de la fama que experimentaron durante Senkalkam, y cómo esa etapa los marcó. Quizás recordaron momentos divertidos del rodaje, las presiones de las giras de prensa, la adoración de los fans.
Es un pasado compartido que los une de una manera muy especial. Y si hablamos de reconciliación, entonces la charla podría haber girado en torno a los motivos de su separación, que aprendieron de ella y si están dispuestos a intentarlo de nuevo, esta vez con más madurez y entendimiento. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que la química que compartían era demasiado fuerte para dejarla ir, o que simplemente extrañaban la compañía del otro. La revelación también podría ser a nivel personal. Quizás se contaron sobre sus vidas sentimentales actuales, sus aspiraciones, sus miedos. La intimidad de estar en casa permite una vulnerabilidad que no se da en otros contextos. Es un espacio seguro para ser uno mismo, para compartir las verdades que a veces se ocultan al mundo exterior. Además, no olvidemos el factor fan. Los fans de Hande y Kerem son increíblemente apasionados y dedicados. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, generó un fenómeno. Es posible que esta visita sea una forma de agradecer a sus seguidores por su apoyo incondicional, mostrando que a pesar de la separación, mantienen un vínculo especial. O quizás están empezando a dar pistas de un posible futuro juntos, alimentando la esperanza de aquellos que anhelan verlos unidos de nuevo. Ahora, es importante recalcar que todo esto son especulaciones. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los silencios a menudo hablan más fuerte que las palabras. Y la imagen de Hande saliendo de la casa de Kerem, después de un tiempo sin que se les viera juntos de forma tan cercana, es un indicio poderoso de que algo está sucediendo. Los seguidores, por su parte, han reaccionado de diversas maneras. Algunos están eufóricos, celebrando la posible reconciliación como si fuera un evento deportivo. Otros son más cautelosos, esperando confirmación oficial. Y no faltan quienes simplemente disfrutan del misterio y la expectación que genera este tipo de encuentros. Lo que es innegable es el impacto que Hande y Kerem tienen en sus fans, y cómo cada movimiento suyo se convierte en noticia. Personalmente creo que este tipo de encuentros son saludables y necesarios, independientemente del resultado. Si se trata de amistad, es maravilloso que puedan mantener un vínculo positivo. Si es una reconciliación, solo el tiempo dirá si es lo mejor para ambos. Lo importante es que como público podamos apreciar su arte y su talento, y disfrutar de las historias que nos cuentan en pantalla. Y mientras esperamos que Hande y Kerem decidan compartir más detalles de su encuentro, podemos seguir disfrutando de sus proyectos actuales y recordando los momentos que nos regalaron en Senkalkam. Esa serie marcó un antes y un después en sus carreras y en la forma en que el público turco y mundial se relaciona con las producciones de su país. En resumen, la visita de Hande Erçel a la casa de Kerem Bürsin ha encendido todas las alarmas y ha desatado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación actual. Lo que sabemos con certeza es que fue un encuentro privado y, por lo que se infiere, lleno de conversaciones importantes. Ya sea un reencuentro amistoso, el inicio de una reconciliación o simplemente una puesta al día entre dos personas que compartieron una etapa significativa de sus vidas, este evento ha demostrado una vez más el enorme poder de atracción y el interés que generan Hande y Kerem como figuras públicas. La intriga continúa y sus fans, sin duda, estarán atentos a cualquier nueva señal. Y hasta aquí llegamos con este vídeo tan especial y lleno de misterio. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta análisis y de todos los detalles que hemos compartido sobre la visita de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que se están dando una segunda oportunidad? ¿O es simplemente una amistad muy fuerte? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que son fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.